Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Corría el año 2011. Se podría decir que el imberbe Carlos Mazón, digo que se podría decir porque por aquel entonces llevaba barba, aunque ahora estamos acostumbrados, a excepción de aquel verano en el que sí que llevó pues el busto tapado por su barba, pues en aquel momento, en esa juventud, en esos primeros pelos que atisbaban pues una adultez, ahí estaba el señor Carlos Mazón en el año 2011, pues cantando, presentándose en lo que por aquel entonces no todavía era el Benidorm Fest, sino una fría preselección de los cantantes y de los temas pues que iban a acudir o que eran candidatos a acudir para representar a España en Eurovisión. Y la canción escogida era Y solo tú, una versión de un artista italiano versionada por ellos, por su grupo, un grupo titulado Marengo. Marengo, cuya definición es, según la RAE, hombre de mar, pescador. Y es que, como hombre de mar, este hombre, Carlos Mazón, ha terminado, o puede terminar, yendo a la deriva. Nos preguntaremos hoy, en el Senado de Alicante Plaza, si el expresidente de la Generalitat será imputado o no. ¿Qué destino le deparará ese barco en el que se subió a partir del 29 de octubre de 2024? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, y el que les habla es Jorge Brugos. Ya saben lo caprichoso que es el destino. Un destino que si en el 2011 pues quiso que el señor Carlos Mazón hiciese sus pinitos como cantante, se expusiese a la opinión de estar delante de un escenario, aunque nunca ha tenido recelo de ser la comidilla o de estar cuestionado. Eso lo ha vivido en sus propias carnes, hasta el punto de que en su última comparecencia pública daba la sensación de estar hundido, al igual que ese barco, de ese marengo, de ese hombre de mar, de ese calificativo que daba nombre a ese grupo que en el 2011 intentó presentarse a Eurovisión. Y con la canción en cuestión, en cuyas estrofas y en cuyos estribillos se podían leer elementos parecidos a este. Y disculpen que un servidor no se atreva a cantar porque está haciendo muy buen tiempo y no quiero que empiece a llover. Decía que nada es igual sin ti. Si tú no estás, me quedo con mi soledad. A lo mejor, precisamente con esa soledad, si se hubiese quedado con esa soledad, pues hubiese estado mejor. Algunos pensarán eso, presuntamente siempre. O mejor dicho, al final, en esa soledad es como se ha quedado, porque ya sabemos lo que es el poder, el mejor pegamento, la mejor unión, la mejor filiación es la que une el poder. Y cuando esas potestades o esos privilegios se desvanecen, pues es lo que espera, la soledad. Y así es como se ha quedado, a excepción de algún camarada que sigue apoyándole, el señor Carlos Mazón. Y habrá que ver precisamente qué pasa con su destino. Si al final el
juzgado termina dando la nota y lo que hace es que al final la causa siga por los derroteros del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Algunas voces dicen que lo que va a hacer el TSJ es pedir prudencia, que se investigue más todavía, que se pida la comparecencia de los alcaldes que faltan por comparecer en el juzgado de Catarroja y que luego ya verán. Esa es la tercera vía. Está la vía de la imputación directa o bien la que puede salir de cara para él, para el señor Carlos Mazón, que es desestimar esa solicitud de la jueza. Bien es cierto que habría también que plantearse si Carlos Mazón termina siendo imputado, si hay otros afectados que también deberían serlo, otros responsables de la propia administración del señor Mazón. Recordemos que de momento los únicos que están investigados son la señora Salomé Pradas y el señor Emilio Argüeso, o bien incluso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el señor Miguel Polo. Algunos están pidiendo también que quizá tendría que ser imputado. Esa es una cuestión que para los no puristas del derecho pues se nos escapa. Pero sí que es cierto que la justicia, y ahora entraremos precisamente a fondo en este dilema de la justicia, una justicia en diferido, o no sé cómo llamarlo, que en ocasiones no es justicia. Está claro que en un caso se tienen que abrir diligencias, que la jueza no nace aprendida, que tiene que investigar, que la decisión y precisamente la diligencia o el poder que le dotan a la jueza por el mero hecho de serla, pues deberían establecer pues unos mecanismos que en ocasiones son demasiado largos. Y me viene a la cabeza esa famosa frase y tan manida de una justicia lenta a veces no es justicia. Porque habrá que preguntarse cuándo se sabrá la verdad y si en algún momento se llegará a saber la verdad. Porque hay un dilema, un interrogante, que es ¿dónde estaba Carlos Mazón? O también la pregunta es, de haber estado Carlos Mazón en su puesto, de haber tenido, valga la redundancia, esas diligencias que le atesoraban su propio cargo como máxima autoridad de nuestra Comunidad Valenciana, ¿habrían sido mejor las cosas? ¿Habrían habido menos muertos? Esa es una de las grandes preguntas, las dos grandes preguntas. Si nos hubiese ido mejor con Mazón al frente, ¿y con quién estuvo Carlos Mazón? Son dos preguntas que al hacernos esas dos preguntas, pues una se quedará sin respuesta. Porque si Mazón hubiese estado en su puesto, nadie se habría preguntado con quién estaba. Y cuando uno ve, evidentemente, los precedentes o otros presidentes, como es el caso de Mañueco en los incendios, me estoy acordando de Quiñones, el consejero de Agricultura y de Medio Ambiente de Castilla y León, que tuvo la osadía de decir que tenía la mala costumbre de comer, porque se ausentó durante unas pocas horas, en comparación con el tiempo en el que Carlos Mazón pues parece que estaba fuera de combate. A un Carlos Mazón que, por cierto, hablando precisamente de eso, ¿no?, de que lo que dice la canción, de junto a ti prefiero la soledad, pues se ha quedado solo. Incluso los suyos propios, le han dado la espalda. Le han dado la espalda y empezando por los escoltas y pasando incluso por su propia consellera Salomé Pradas,
pues niegan la mayor y parece que se han opuesto a la estrategia procesal, no sé si tendrá alguna, ya que no está imputado, del señor Carlos Mazón. Y también hay que tener cuidado en una cosa: estar imputado no quiere decir que uno sea culpable. Con el término imputado, de hecho, es un término que ya no es legalista, porque ya no se utiliza el término imputado, sino investigado. Lo cambió el ministro del gobierno de Mariano Rajoy, Catalá. Pues no es que uno no sea inocente, al contrario. El problema que hay es que estamos acostumbrados a las penas de telediario, y cuando vemos a Emilio Argoso y a Salomé Pradas, pues ya les vemos como si fuesen culpables. De ahí vienen los insultos de la gente, de los corrillos en los juzgados. Y ahí tenemos un problema. Por mucho que estas dos personas pues hayan hecho mal su trabajo, no tienen por qué ser culpables de ningún delito. Y ahí es donde veremos pues lo que ocurre al final con Carlos Mazón, si para empezar es imputado, si es investigado, y si lo es, habrá que ver si tenía algún tipo de responsabilidad o si es culpable de haberse ausentado. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular y traemos un libro interesante para hablar de la lentitud en ocasiones de la justicia. Una justicia lenta que, como dice la frase y como he dicho antes, pues no es justicia. Y se trata de la factura de la injusticia, escrita por el jurista Juan Mora Sanguinteni, en el cual habla con datos, con estadísticas, del coste que tiene pues la lentitud de nuestra justicia, de nuestro sistema judicial, y abre el debate de quizá si tendríamos que agilizar los procesos judiciales, y también dar recetas de cómo hacerlo, de cómo se podría solucionar este tema que, a excepción de este ensayo, a nadie parece preocuparle, y que, como ocurre tantas veces, veremos si se hace justicia con los damnificados de la Dana, teniendo en cuenta de que el juicio está siendo más largo que la propia canción del grupo de Carlos Mazón. Y que, como el nombre de su grupo, Marengo, al final se corre el riesgo de que ese hombre de mar, que ese pescador, se vaya sin pescar la justicia, y que la justicia, o la injusticia, mejor dicho, haga que ese barco se termine hundiendo. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un abrazo.